Vamos a hablar hoy día acerca de cómo prevenir el pecado, previniendo el pecado. ¿Será que se puede prevenir el pecado? ¿Será que podemos tomar medidas, precauciones para no pecar? Digo, si es que a usted le gusta la santidad, si a usted le gusta agradar a Dios, le gusta agradar a su Padre. Vamos a leer, me voy a referir a algunas escrituras, pero vamos a leer el Salmo número 51. Y pues luego las otras escrituras en la casa tendrá que buscarlas y leerlas. Salmo 51, dice la escritura así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este es un salmo que David escribió. Se dice después de que metió la patota, después de que adulteró con Betsabé. Y no solo que adulteró, engañó, mató, ocultó y una serie de cosas más, de pecados más que se conjuntaron allí en ese gran pecado. Y dice la Biblia que después de un año más o menos, cuando ya fue confrontado con el pecado y él se arrepintió definitivamente, escribió este salmo. Lo escribió como un lamento y también como una petición a Dios para que le librara en el futuro. Quiero en esta mañana, como repito, hablar acerca de prevenir el pecado. De prevenir el pecado. Porque hay un refrán que dice que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, por ejemplo, en la salud se dice que es mejor practicar una medicina preventiva, antes que lamentar después las consecuencias de un mal cuidado de nuestra salud. Entonces es mejor prevenir que lamentar. Así mismo es en lo espiritual. Ahora, hermanos, quiero también empezar aclarando una cosa. Yo soy una persona que confronta el pecado y que hablo muy directamente, frontalmente del pecado. Yo lo denuncio, yo condeno el pecado y lo hago de una forma, como le repito, abierta, y no tengo problemas en eso. Tengo mis convicciones bien claras. Pero yo quiero aclarar lo siguiente, que yo no denuncio ni condeno el pecado para condenar a la gente. Es todo lo contrario. Yo denuncio y condeno el pecado, pero para salvar a la gente, para que la gente se arrepienta. Porque si no denunciamos el pecado, si no concientizamos a la gente de su pecado, ¿cómo entonces se va a concientizar y cómo entonces se va a arrepentir? Y si la gente no se arrepiente y no se aparta del pecado, pues simplemente se condena. Así que mi predicación, lejos de ser para condenar a la gente, es para salvar a la gente. Dios sabe que así es.
Yo tengo bien claro mi llamado de parte de Dios, porque yo soy un siervo de Dios, no de hombres ni por hombres, sino de Dios. Así que yo tengo bien claro cuál es mi llamado. Yo estoy ubicado en el tiempo profético. Yo sé que estamos viviendo el último tiempo de la iglesia, el tiempo que Pablo dijo que sería el tiempo de la apostasía, donde la iglesia se vuelve atrás. No es que dejan los templos, no dejan los templos, al contrario, los templos se llenan cada vez más. El problema es que estando en los templos, la gente practica y vive en el pecado. Entonces, por eso es que tenemos iglesias llenas de gente con resentimientos, con falta de perdón, que odian, aborrecen, que roban, que mienten, que engañan, que tienen sed de venganza, gente que fornica, que adultera. Y estamos metidos en la iglesia, cantamos y alabamos a Dios, levantamos manos, lloramos, danzamos en las iglesias. Y sin embargo, pues estamos en la apostasía, estamos alejados de Dios y estamos metidos en las iglesias. Entonces, yo sé y estoy ubicado, sé que estamos en el tiempo antes de que venga el anticristo. Y el tiempo que precede la venida del anticristo es un tiempo de apostasía. Lo dijo Pablo en Tesalonicenses. Ahora, por otro lado, ustedes saben que aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y todo se repite nuevamente. Eso está en la Biblia. Y nosotros sabemos por la Escritura que estamos viviendo, repitiendo el periodo, por así decirlo, de lo que fue tipo figura y sombra de la iglesia Israel, el ocaso de Israel, el tiempo de la apostasía de Israel, antes de que Dios enviara al anticristo de Israel, que fue Nabucodonosor, a quien Dios le entregó todo pueblo, tribu, lengua y nación en su tiempo, para que vaya y destruya a Israel, a Judá, a Jerusalén, el pueblo de Dios. Entonces, nosotros, al igual que Isaías, Jeremías y Ezequiel, estamos llamados para predicar en este tiempo de la apostasía. Porque nuestro Nabucodonosor, que ya mismo viene, que es el anticristo, está muy cerca. Y el tiempo que precede la venida del anticristo, repito, es la apostasía. Una iglesia que no deja las costumbres religiosas, pero que vive en el pecado. Le dijo Dios a Ezequiel cuando le llamó, le dijo: tú, hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Y dice, y luego que me habló, se afirmaron mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿A quién le envió Dios? ¿A quién? A predicarle. ¿A quién le envió Dios a Ezequiel? A predicarle a los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? El pueblo de Dios, la nación de Dios. Por eso es que decimos que nuestro mensaje es para la iglesia, es para el pueblo de Dios. Yo pues te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo te envío a gente de duro rostro y de corazón empedernido. Y tú les dirás: así ha dicho Jehová, ¿acaso se arrepientan? Pero si no se arrepintieren, porque son una nación, una casa rebelde, con todo siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. O sea, yo sé que estamos predicándole a una nación, a un pueblo de Dios que se ha rebelado, que se rebela, que no obedece, que está en apostasía. Y el mismo Dios le dice a Jeremías más adelante: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, a la iglesia. ¿Y qué es un atalaya? Alguien que está mirando lo que viene para advertir y prevenir a la gente. Y yo estoy viendo lo que viene y estamos anunciando lo que viene y estamos advirtiendo, previniendo a la gente, llamándole al arrepentimiento. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Tú pues oirás la palabra de mi boca, dice Jehová. Oímos la palabra de Dios. Y los amonestarás a mi pueblo, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no hablares para que se vuelva el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú hablares
al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino. Él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues dirás así a los hijos de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. ¿Y cómo pues viviremos? Somos humanos, nadie es justo, nadie es santo. ¿Cómo pues podemos ser perfectos? Tú pues diles, dijo Dios: así ha dicho Jehová, Dios, el Señor. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva, se arrepienta de su camino, y que viva, que se salve. Volveos, arrepentíos, dice Jehová. ¿Por qué habéis de morir? Ese es el llamado de todo siervo de Dios bien ubicado en este tiempo. Un llamado al arrepentimiento, porque la venida del Señor ya no está cerca. Hace 2000 años estuvo cerca. Hoy está a las puertas. Cristo está llegando. Somos la última generación. Ya no hay tiempo. Hay que arrepentirse, pero para luego es tarde, como dicen. Necesitamos arrepentirnos ya y volvernos a Dios. ¿Por qué vamos a morir? El problema es que hay una iglesia que está engañada y cree que está bien. Que nos han predicado una falsa gracia en la que nos hacen creer que ya no importa el pecado, con tal de que tú te llames evangélico, católico, cristiano, que ya no importa si vives en pecado, porque ya no es por lo que haces o dejas de hacer, sino que es por fe, por gracia. Y eso está totalmente equivocado. La gracia no es para vivir en pecado, la gracia es para dejar de pecar. Pongan atención, lo he dicho y lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Dios es santo, santo, santo. Nada inmundo entrará donde Él. Dios es santo, santo, santo. De ninguna otra cosa se dice de Dios que sea, sino solamente que es santo, santo, santo. Ahora, sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios es santo. Así que la santidad, la justicia perfecta es el requisito para ver a Dios. En el primer pacto, en el antiguo pacto, Dios les dio una ley a los hijos de Israel. No les dio a Jesús, ni tampoco les dio la fe. Les dio la ley, una ley muerta, una ley en tablas de piedra muerta. Era la ley santa de Dios. La ley que nunca pasará. Porque cumpliendo esa ley se alcanza la justicia, la perfección para poder ver a Dios. En el primer pacto les dio esa ley. Pero la ley así cruda, simple, sin nada más. Y nadie pudo en ese pacto cumplir esa ley para alcanzar la justicia perfecta y ver a Dios. Por eso es que Dios celebró un mejor pacto, un nuevo pacto con la iglesia, donde están incluidos los judíos, los israelitas. Hizo un nuevo pacto para que podamos cumplir esa ley. Y nos dio a Jesucristo, nos dio la fe en Jesús. No para que pequemos, sino para que podamos cumplir esa ley, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Jesucristo vino, nosotros ponemos la fe en Él, y Jesucristo mata nuestra vieja naturaleza y nos hace nacer de nuevo en una nueva naturaleza, santa, perfecta, para que podamos cumplir la ley de Dios. Porque pasarán el cielo y la tierra y la palabra de Dios. La ley de Dios no pasará ni una jota ni una tilde, dijo Jesús, hasta que todo se haya cumplido. Solamente que la forma de cumplir esa ley no es mediante la ley, valga la redundancia, mediante el pacto de la ley, sino mediante el pacto de la gracia. Por eso es que Pablo dice:
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que estamos en gracia hemos muerto al pecado. ¿Y cómo puede alguien que está muerto al pecado seguir pecando? No se puede. Así que la gracia es morir al pecado. La gracia es para poder obedecer la ley de Dios, que no se la puede obedecer en nuestras fuerzas, sino solamente en la fe de Jesucristo. Tanto el pacto de la ley, el antiguo pacto, como el pacto de la gracia, de la fe, persiguen el mismo fin. ¿Cuál? Alcanzar la perfección, la santidad, para de esa manera ver a Dios. Que nadie se confunda pensando que podemos pisotear la gracia de Dios, pisotear la ley de Dios. No, Señor, la gracia nos fue dada justamente para poder obedecer la ley de nuestro Dios. Por eso la iglesia está en apostasía. ¿Por qué? Porque le han enseñado que en gracia ya no importa lo que hagas. Y eso es una herejía. Y todo pastor que entienda esto, por favor, que se arrepienta y que corrija, porque daremos cuentas a Dios y nosotros recibiremos mayor castigo si no hacemos bien nuestro trabajo. Amén. Quiero decir, escúchenme, que yo solamente quiero cumplir con este llamado de Dios. De alguna manera, por la gracia y la misericordia de Dios, estoy entendiendo estas cosas y yo he hecho un pacto, un trato con Dios, de que voy a decir lo que Él me diga, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Yo sé que esto, muchas cosas de las que enseño, levanta a la gente, crea resistencia y puede crear hasta violencia verbal, sobre todo. Pero no me importa. Yo estoy para decir esto y mucho más, todo lo que Dios me envíe y me mande a decir. Porque Él dijo, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y no temas delante de ellos, dijo Jeremías, para que no te quebrante yo mismo delante de ellos. Así que tú pues hablarás lo que yo te mande a decir. Y eso hacemos todos los siervos de Dios, los que amamos a Dios y queremos llevar a la gente al reino de los cielos. Que no estamos interesados en recoger más diezmos, que no estamos interesados en tener más membresía ni ser más populares y famosos, sino que estamos interesados en agradar a Dios y en llevar a nuestra gente al reino de los cielos. Ese es nuestro cometido. Amén. Entonces, ¿qué más? Vamos a hablar hoy día, como repito, acerca de cómo prevenir el pecado. Hablando del pecado, el pecado es la infracción de la ley. Y para no infringir la ley, nosotros tenemos a Jesucristo, la fe en Jesús, para poder cumplir la ley y no infringirla. Porque la ley de Dios nunca pasará. Lo que cambió fue el pacto, la ley no cambió. Antiguamente el hombre tenía que cumplir la ley de Dios en sus propias fuerzas. Sin Jesucristo, sin la fe en Jesús, no lo tenían. Ahora tenemos que cumplir la ley, pero mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante Cristo Jesús. Ahora, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué dijo eso? Porque hay muchos que se llaman cristianos, llámense católicos, evangélicos o de cualquier otra religión, que se llaman cristianos, pero no permanecen en la palabra. No obedecen los mandamientos de Dios. El mismo Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No puede decir alguien que pisotea los mandamientos de Dios que ama a Jesús. Puede ser evangélico, católico, cura, monja, viuda, casado, divorciado, lo que sea, pero no ama a Dios. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. Así que pecado es infringir, pisotear los mandamientos de Dios. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Porque tenemos millones de falsos discípulos de Jesús. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ellos no saben que son falsos. Muchos de ellos creen que son verdaderos. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y yo diría que no hay peor ciego que el que no sabe que está ciego. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, de la esclavitud al pecado, porque el tema de él allí es la esclavitud al pecado. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron y le dijeron: linaje, descendencia de Abraham somos nosotros, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices que seremos libres? Y Jesús les respondió y les dijo: de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto os digo, con que lo diga una vez es suficiente. Él no tiene que prometer ni jurar. Pero cuando Él dice de cierto os digo, está diciendo por lo más santito. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, y Juan mismo escribe allá en primera de Juan, él dice: el que practica el pecado es del diablo. Escúchenme, el que practica el pecado es del diablo. No importa si eres evangélico o católico, si practicas el pecado eres del diablo. No importa en qué iglesia te reúnas, si practicas el pecado, eres del diablo. Yo no sé qué parte de esto, qué palabra esta no la entiende la gente. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, si es esclavo del pecado y es del diablo, no es hijo de Dios. No es salvo. Por eso Jesús dice: de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no permanece, no queda en la casa para siempre, sino el hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que los esclavos no heredan al padre, al amo. Los esclavos solamente trabajan. ¿Quiénes heredan al amo? Los hijos. Los hijos son herederos de su padre. Lo que quiere decir que si eres esclavo de un pecado, tú no vas a heredar el reino de los cielos juntamente con Cristo, porque los hijos heredan, y para ser hijo uno tiene que ser libre. Así que si Jesucristo te liberta, seréis verdaderamente libres, verdaderamente libre. Escuchen, si alguien es esclavo de la masturbación, porque hay gente que se masturba, hay pecados que nadie lo sabe, nadie los ve. Si es un pecado que te tiene esclavizado y que no te has podido librar de aquello, tú eres esclavo del pecado. No me digas que eres libre. Si tú no puedes perdonar a alguien, eres esclavo del resentimiento. No me digas que eres libre. Tú no eres verdaderamente libre. Puedes alardear de aquello, pero tú no eres libre. De cierto os digo, dijo Jesús, el que hace pecado, el que practica el pecado, es esclavo del pecado. Es del diablo. Perdonen la franqueza, pero yo no les puedo mentir, eso es lo que la Biblia dice. Si tú eres esclavo de la lengua mentirosa, que juzga, que condena, que chismea, que calumnia, eres esclavo porque no puedes dominarla. No dejas pasar ninguna ocasión en la que puedas hablar mal de alguien. Entonces tú eres esclavo de esa lengua. Entonces tú eres hijo del diablo.
y no heredarás el reino de los cielos. Es que Dios no clasifica a la gente entre evangélicos y católicos, o entre cristianos y mundanos. Dios clasifica a sus hijos entre los que hacen justicia y los que practican el pecado. No nos hagamos líos. Juan escribe, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce tampoco a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Pero no se ve, o sea, tenemos el mismo cuerpo que todos los demás. Pero cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él. Ahí seremos transformados a su misma imagen, a su gloria. Y dice: y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Cuántos tienen la esperanza? Dice como el Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tiene esta esperanza no dice: es que todos somos pecadores. Es que ¿quién está sin pecado? Que tire la primera piedra, pues. No. Todo el que tiene esta esperanza de irse con Él, de ser transformados en su venida. Y si te mueres antes de ser resucitado en su venida, dice que se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Qué parte de esto no se entiende? Escúcheme, todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Por eso es que le digo, cuidado con pensar de que ahora ya no hay ley. No estamos bajo el pacto de la ley, pero tenemos que cumplir la ley mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo: de cierto os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Después de haber dicho que la ley no pasará. Jamás. ¿Qué más dice Juan? Dice: y para esto, y nosotros sabemos que Cristo, Jesús, vino para quitar nuestros pecados. Vea que dice, no dice para perdonar nomás, dice para quitar nuestros pecados. Porque usted sabe que no es lo mismo perdonar el pecado que quitar el pecado. A esas alturas usted ya me entiende. Una cosa es que te perdonen, otra cosa es que te arranquen el pecado de tu vida. Una cosa es que te perdonen la mentira, otra cosa es que te arranquen la mentira de tu lengua, de tu boca. Y sabemos que Él vino justamente para quitar nuestros pecados. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto a Dios ni le conoce. Si alguno está en adulterio, está en fornicación, está practicando el pecado, aunque sea evangélico, católico, cristiano, lo que sea que se llame, no le ha visto ni le conoce a Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura, la palabra, lo dice Juan. Así que desayúnate esto de una vez y por todas. Y como repito, yo no predico para condenarte, sino para salvarte. Yo quiero provocar arrepentimiento en la gente cuando hablo contra el pecado. Porque en tanto que se dice hoy, no hay que endurecer el corazón. Quiere decir que todavía hay tiempo para arrepentirse. Pero no abuses de la paciencia de Dios. Estamos en los últimos días. Y no solo eso, sino que la muerte te puede llegar de cualquier otra manera, cualquier ratito, cualquier momento. Arrepiéntete a tiempo. Todo aquel
que permanece en Cristo, si dice que Cristo lo libertó, entonces es verdaderamente libre. No peca, o sea, no practica el pecado. No practica. Pero todo aquel que practica el pecado no le ha visto ni le conoce a Dios. No, pero yo acepté a Jesús, me bauticé, voy a la iglesia. Si practicas el pecado, tú no eres de Dios. Hijitos, nadie os engañe, dice Juan. Nadie os engañe. Todo el que hace justicia es justo, así como Dios es justo. O sea, el que hace justicia es porque Dios le ha hecho verdaderamente libre. O sea, el que obedece, quiere decir. Y es así como su papá, que es Dios. En cambio, el que practica el pecado es del diablo. Porque su padre es el diablo, porque su padre, el diablo, peca desde el principio. Pero aquí viene lo bueno. Para eso vino Jesús. Para deshacer las obras del diablo. Para romper las cadenas de esclavitud al pecado. Cuando yo te hablo de esto esta mañana, hermano, te estoy predicando para que tú decidas dejar que Cristo te haga libre, verdaderamente libre de cualquier práctica pecaminosa. Tú no tienes por qué seguir siendo esclavo de la masturbación, ni de la fornicación, ni del adulterio, ni del chisme, ni del resentimiento, ni de las calumnias. Tú puedes ahora mismo ser libre, porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la esclavitud al pecado y hacernos verdaderamente libres. Porque el que practica el pecado es del diablo, no es hijo de Dios. ¿Qué no se entiende de esto, mis amados hermanos? Eso está escrito, primera de Juan capítulo 3, literalmente está escrito así. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. O sea, si has nacido de Dios, tú no practicas el pecado. Si estás practicando el pecado, tú no has nacido de Dios. Puedes ser evangélico 40 años, católico 40 años, o toda la vida. Pero si practicas el pecado, tú no eres nacido de Dios todavía. O sea, Dios no es tu padre. Dios no es tu padre es el diablo. Pero yo estoy en la iglesia evangélica, sí. Pero el diablo tiene también aquí sus hijos. ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios o no? No es porque vas a la iglesia evangélica o porque vas a la iglesia católica. No es porque tú te llamas hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios genuinamente no practica el pecado. ¿Cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Porque no practicas el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, que no le perdona, que lo juzga, lo critica, lo condena, lo calumnia, no es nacido de Dios, es hijo del diablo. ¿Vas a seguir sin perdonar? ¿Vas a seguir odiando, criticando, juzgando, condenando, hablando mal, calumniando? Y no se diga por ahí otro, ¿va a seguir adulterando? ¿Va a seguir fornicando? Pero para esto justamente vino Jesús, para deshacer las obras del diablo y hacernos hijos de Dios, hacernos nacer de nuevo. Para nacer de Dios, con los genes de Dios y parecernos a Él. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué se manifiestan? ¿En qué se notan? ¿En qué se ven? ¿Cómo se los identifican? Y no es para que tú vayas a juzgar a los demás, es para que tú te juzgues a ti mismo. Todo aquel que no hace justicia, que no obedece los mandamientos de Dios, todo aquel que está en pecado, practicando el pecado,
y que no ama a su hermano, no ha nacido de Dios, no es de Dios, es del diablo. Así que olvídate ya de la religión. Algunos pelean por los evangélicos o pelean por los católicos. ¿De qué te sirve pelear por una religión si eso no es lo que determina si eres o no eres hijo de Dios? Tú puedes estar en la mejor religión, con el mejor cura, con el mejor pastor, e irte al infierno. Ahí está Judas, estuvo con Jesús. ¿Qué más pastor que Jesús? Ahora, hablemos un poquito más acerca del pecado. Escúcheme. Ay, mamita, el tiempo es mi enemigo. Pongan atención. Cuando Jesús enseñó a orar, Él dijo que oremos por 5 cosas, me parece. Primero, que el nombre de Dios sea santificado en toda la tierra. Número 2, que venga su reino para que se haga su voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Número 3, por el pan de cada día. Solo el pan de cada día. No dijo que pidamos por el pan de la semana. Número 4, dijo que pidamos perdón a Dios y que perdonemos a los semejantes. No puede haber perdón de Dios si no perdonas a tu semejante. Y número 5, dijo que oremos para que no nos meta en tentación, para que no entremos en tentación. Yo quiero en esta mañana, para el resto del mensaje, que hagamos esta diferencia, al menos para este mensaje que estoy predicando. Hagamos la diferencia entre esta frase o declaración. Entrar en tentación y caer en pecado. Quiero que hagamos la diferencia porque no es lo mismo. Una cosa es que entremos o seamos metidos en tentación y otra cosa es que caigamos en el pecado. ¿Qué es ser tentado? Es ser provocado. En el contexto cristiano es ser provocado a hacer lo malo, a cometer pecado. Es la tentación, es la provocación. Es la tentación. ¿Qué es pecar? Es ceder a la tentación. Ahora, se dice que ser tentado no es pecado. Pecado es caer en el pecado, en la tentación. Ceder. Entonces, por favor, espero no confundirme yo también, pero quiero que para el resto del mensaje tengamos presente esta diferencia. Entrar en pecado, en tentación y caer en pecado. Son 2 conceptos diferentes. Entrar en tentación y caer en el pecado. Ahora, ponme atención. El diablo es el tentador. Ahí es más, ese es uno de sus nombres, el tentador. Porque el trabajo del diablo para con los cristianos, con los creyentes, es tentarnos. El diablo tienta y nunca dejará de tentarnos mientras exista. Y usted no puede orar a Dios para que Dios evite eso. Es más, Dios lo puso para que cumpla con su ministerio, su trabajo, que es tentarnos a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Él nunca va a cambiar. Usted no puede orar a Dios para que el diablo deje de tentarle. Entonces el diablo va a tentar. Pero ponme atención. Una cosa es que el diablo te tiente y otra cosa es que tú entres en la tentación. Supongamos que supongamos que hay una persona que aborrece el alcohol. O sea, ¿por qué hay gente que es así? Para la gran mayoría quizá de los hombres el alcohol es una tentación. Pero hay una cantidad de personas que el alcohol no es ninguna tentación, o sea, no le provoca. No importa que le haga oler, más bien le da asco. Aborrece el alcohol. ¿Hay alguno así aquí? No hay ni uno. A todos les gusta el trago, ¿no? Ya me di cuenta.
Escuchen, a esa persona que aborrece el alcohol, le pueden tentar las veces que sea y como sea, y nunca entrará en la tentación. O sea, no le hará ni cosquillas, como se dice, el alcohol. ¿Por qué? Porque él lo aborrece. Para él no es tentación el alcohol. ¿Te imaginas tú que a ti te quitaran justamente la capacidad de ser tentado con todos los pecados? Que llegaras a un nivel, a un punto en que el diablo te tiente lo que a él le dé la gana, cuantas veces quiera y con lo que él quiera, y que a ti ni fu ni fa no entras ni siquiera en la tentación, menos aún caer en el pecado, porque la tentación es la antesala del pecado. Si tú entras en tentación, puede ser que logres vencer luchando y no caigas en pecado. Pero si ni siquiera entras en tentación, menos aún vas a caer en el pecado. Nosotros vamos por la vida y el diablo va que nos tienta y nos tienta de mil formas, de mil maneras. Y muchos cristianos van que ya no avanzan, porque entran en tentación, pero luchan con todas sus fuerzas, le ruegan a Dios que les ayude a vencer la tentación, y muchas veces las vencen, pero salen como esa canción que dice, cansado del camino. El problema es que si sigues así, tarde o temprano vas a caer. Muchos luchan hasta cierto punto y luego caen. ¿Por qué? Porque siempre están entrando en tentación. Caen, escúchame, caen en la tentación, no en el pecado, caen en la tentación, entran en la tentación. Así que la clave, escúchame, para no caer en pecado es no entrar en tentación. Por eso es que Jesús, cuando enseñó a orar, Él no dijo, no dejes que caigamos en pecado. Él dijo, no nos metas en tentación. O sea, nos enseñó a orar a Dios diciéndole que Él arranque de nosotros los apetitos y los deseos que permiten que el diablo nos tiente y que hacen que nosotros entremos en tentación. Ahora, Dios tiene el poder, porque Dios es todopoderoso. Tiene el poder para arrancar de nosotros el deseo, la atracción hacia el pecado, de manera que no pequemos. Ponga atención a este ejemplo. Es feliz una mujer que tiene un hombre que está con ella, pero que ama a otra mujer. Bueno, no se va con ella, no se acuesta con ella, cada vez que la ve, ora a Dios, pide y se queda con su propia mujer. ¿Usted es feliz, señora, así? ¿Con un marido así? ¿Qué es lo que usted desea para estar feliz? Que su marido solamente la ame a usted y que no tenga tentación de irse con otra mujer. Aunque no se vaya, usted no quiere que ni siquiera sienta ganas de irse con ella. ¿Sabe por qué somos así nosotros? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es así. ¿Usted cree que Dios está feliz con un cristiano que, ay Dios mío, es la vecina, Dios mío, ayúdame, ten misericordia de mí, se mete en ayuno y vea, ya medio muerto, avanza a superar la tentación? ¿Usted cree que Dios está feliz con un cristiano así? ¿No será por eso que Jesús dijo que oremos, diciéndole a Dios, no nos metas en tentación? O sea, Señor, no permitas que ni siquiera yo sea tentado, para no ofenderte ni siquiera con el pensamiento. Dice la Escritura que Cristo en los días de su carne. ¿Por qué Jesús
enseñó eso en Mateo 6? Porque él practicaba eso. Dice la Escritura en Hebreos, capítulo 5, que Jesús en los días de su carne, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, pedía al que le podía librar de la muerte, al Padre. Y a causa de su temor reverente, dice que fue oído. Y aunque era hijo, fue perfeccionado. Por lo que padeció, fue perfeccionado. Y fue escuchado. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pongan atención. ¿Por qué Jesús, estando en nuestra naturaleza, nunca pecó? Porque Él le pedía a Dios con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, que le librara de entrar en tentación, que le librara de la muerte. Y a causa de su temor reverente, fue oído. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que pidió, por lo que rogaba, por lo que suplicaba. Déjeme poner un ejemplo, y espero que nadie crea que esto es una herejía contra Jesús. Pero Jesús, dice la Biblia, fue tentado en todo como nosotros. O sea, el diablo le tentó en todo. Pero él nunca cayó, nunca entró en tentación. Porque él, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, le pedía a Dios. Y Dios, viendo su temor reverente, lo escuchó, lo atendió. Y fue perfeccionado, llegó a ser perfecto, santo. Porque Jesús previno el pecado. No como David, que lamentó el pecado. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Jesús previno. ¿Y cómo previno el pecado? Pues orando a Dios que lo librara de la tentación, que no entrara en tentación, para no caer en pecado. ¿Pero por qué? Porque él tenía amor a Dios, él quería amarle a Dios, él quería ser perfecto, ser santo para Dios. Por eso es que con ruegos y súplicas, con clamor, ¿sabe usted lo que es clamar? Eso es gritar. Y lágrimas, con lloro. Entonces, déjenme poner este ejemplo. A lo mejor Jesús tenía tentación con las mujeres. Por decir, el diablo le tentaba con las mujeres. Jesús estaba en nuestra naturaleza. Entonces, cuando él miraba que el diablo provocaba, él iba delante del Padre con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas. Padre, yo no quiero fornicar. Padre, yo estoy en un cuerpo caído, en una naturaleza humana. Padre, yo te amo, yo te quiero ser fiel, yo no quiero ni siquiera con el pensamiento pecar contra ti. Arranca de mí, no me metas en tentación, saca de mí la tentación. Y por ese temor, por ese amor que tenía Dios, fue oído. Y aunque era hijo, aunque era el mismo Hijo de Dios, por lo que padeció, por lo que pidió, por lo que lloró, por lo que clamó, fue perfeccionado. ¿Quieres ser perfecto? No te acostumbres a ir a pedir perdón a Dios por los pecados. Comienza a prevenir el pecado. Comienza desde ahora a orar a Dios y dile: Señor, quita de mí el deseo, la atracción hacia el pecado. Que el diablo quiente lo que le dé la gana, pero que yo no entre en tentación para no caer en pecado. Estamos hablando de cómo prevenir el pecado, porque nosotros predicamos que sí se puede ser perfecto y estamos aprendiendo cómo serlo. Pero tú tienes primero que creer que la perfección es posible. Porque tenemos una iglesia que no cree que la perfección es posible.
Dicen que no, somos humanos, que es imposible. Y en segundo lugar, tú tienes que desear con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, desear ser perfecto. Y ese deseo intenso te debe llevar delante de Dios para pedirle y clamarle a Dios. Porque tú quieres ser santo y perfecto, tú quieres reinar con Jesucristo. Y tú quieres agradarle a Él. Janet me decía que a ella no le importa si reina o no reina, lo que ella quiere es agradarle a Dios, simplemente hacerlo porque le ama a Dios. Está bien. Pero hay recompensa, dice la Biblia. Hemos leído el Salmo 51. Y dice este salmo que David se acercó a Dios después de que metió la patota. Pero el Salmo 51 es un salmo guía y nos enseña muchísimo. Tú puedes comenzar a orar. Yo te doy un consejo. Puedes tomarlo o dejarlo, pero es un consejo que te doy. Los consejos se toman o se dejan. Y nadie se puede resentir por eso. Pero te doy un sano consejo. Memorízate el Salmo 51. Y hazlo tu oración permanente. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pon atención. Hay que acercarse a Dios antes de pecar. Con súplicas y ruegos y con gran clamor y lágrimas. Antes de pecar. Porque si bien es cierto que Dios perdonó a David, pero lea usted, pues vaya y averigüe qué consecuencias tuvo David a su pecado. No se lo deseo a nadie. Entonces, pidámosle a Dios, escúchenme, listo, ya pecamos, perdóname Dios. Pero vayamos y digámosle, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente le pedimos perdón a Dios por los pecados cometidos, tenemos que pedirle que nos lave del pecado, que nos limpie el pecado, que quite de nosotros el pecado, como dice la Escritura, que arranque en nosotros la atracción, el deseo por el pecado, que es de lo que se aprovecha Satanás. La Biblia dice que en el último tiempo se van a levantar 144,000 jóvenes perfectos que no se contaminaron con mujeres jamás y que en su boca no fue hallada mentira alguna, sino que son perfectos y son primicias para Dios nuestro Padre, y son jóvenes de carne y hueso. Dios va a levantar una generación en este último tiempo de poder, gente perfecta como Jesús, porque se requiere esa gente para este último tiempo. Entonces pídele a Dios que te lave del pecado, como dice allá 1 Juan también, capítulo número 1. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos y le hacemos mentiroso a Dios. Claro, nosotros venimos de una situación pecaminosa. No podemos negar que hemos pecado, pero no está diciendo que tenemos que seguir pecando. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y escúchenme, no se queda allí el versículo. Y dice, y limpiarnos de toda maldad. No es lo mismo perdonar tu pecado que limpiarte del pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebelión es desobediencia a los mandamientos de Dios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, mi desobediencia,
Y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, tenemos que ir delante de Dios. Señor, mira, esto está en mi naturaleza. O sea, yo tengo problemas con eso. O sea, me tienta la vecina. Señor, arranca de mí estos deseos. Que llegue el punto en que la vecina se te pase por ahí delante meneándose. Y que a ti ni fu ni fa. Porque Dios atendió tu pedido. Que se vaya a buscar otro hit por allá. No sé si me hago entender. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibí mi madre. Está hablando de dónde venimos. Está reconociendo su naturaleza. También tú tienes que ir así delante de Dios. Pero escúchame, no para justificarte, Señor, que tú sabes que yo nací en pecado y así como David. Porque eso hacen mucho. Señor, tú sabes que la vecina es que está buena, pues yo ¿qué voy a hacer? No. David iba y le decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibí de madre. O sea, Señor, lamentablemente yo vengo con esa naturaleza. Pero no quiero ser así, quiero que me laves de eso, quiero que arranques de mí. ¿Acaso no dice Jesús que cuando venimos a Él mata nuestra vieja naturaleza? Esa que nacemos de Adán y nos da una nueva. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Mire cómo David sufría las consecuencias de su pecado. Pero lo bueno es que él comenzó a orar ya correctamente. Yo pienso que Jesús oraba esto antes, que ya vio lo que le pasó a David y dijo, yo no quiero que me pase a mí. Yo soy perfecto, yo quiero agradar a Dios. Entonces Él comenzó a pedir y nos aconsejó que también nosotros pidamos esto antes de pecar. Él dijo, esconde tus rostros de mis pecados, o sea, perdóname. Y borra todas mis maldades, perdóname. Pero ¿qué le dice después? Después le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Entiende lo que? O sea, Él está diciendo, Señor, debe nacer de nuevo. Señor, eso que heredé de mi madre, porque fui formado en maldad y en pecado fue concebido, pues eso bórralo, eso quítalo. Dame un corazón nuevo, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted cree que Dios puede hacer eso? ¿O va a decirme, como dicen muchos, es que nadie es perfecto? Es que somos humanos. Grítele con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas. Allí en su cuarto cierre la puerta. Más que sea, ponga alabanzas en alto volumen y comienza a gritar, Señor, Padre, Jesucristo, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo ya no quiero estar babeando en la calle por las mujeres. Yo ya no quiero estar haciendo floro con mi boca, con mi lengua, hablando mal de la gente. Yo ya no quiero, Dios mío, tener ese resentimiento. Arranca de mí esta sed de venganza que me hace actuar mal, criticar, juzgar, condenar, calumniar. Crea en mí, Señor, un corazón limpio. Digo, primero tienes que creer que Dios puede hacerlo. En segundo lugar, tienes que creerlo tanto como para gritar y gemir de esa manera, como lo hizo Jesús en los días de su carne. Es que eso es lo que nos falta. Es que la iglesia nos predicó que todos somos pecadores, o sea, que nadie es perfecto. Aceptamos esta condición, pero eso es falso.
No quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, le dijo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque si alguien comienza a pecar y a pedir perdón, a pecar y a pedir perdón, va a ser desechado. Es que David vio eso con sus ojos. ¿En quién lo vio? En Saúl. Él vio cómo Saúl fue escogido por Dios, ungido por Dios y puesto por Dios como el rey sobre Israel. Y vio cómo Saúl comenzó a pisotear la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, una y otra vez. Hasta que un día Dios le dijo, no más cholito, hasta ahí quedamos. Y lo desechó. Mira que Saúl hasta profetizó. La Biblia dice que fue mudado en otro hombre y comenzó a profetizar en Israel. Hasta profeta se hizo. Lo volvió Dios a Saúl. Por eso es que David decía, no me eches delante de ti, no me deseches. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. El tiempo se nos ha ido, pero más adelante David dice, no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Escúchame, Dios no quiere nada de ti si primeramente no tienes un espíritu quebrantado, que gime, que clama, con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, ser perfeccionado por Dios. Él no quiere nada de ti si primeramente no tiene de ti un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, que gime y que clama delante de Dios. Eso Él no desprecia, eso Él no menosprecia. De nada sirve los cánticos, la alabanza, la bonita música. De nada sirve el audio excelente que se puede tener en una iglesia, los músicos excelentes o buenos cantantes que haya, si es que no hay un corazón contrito y humillado, si no hay un espíritu quebrantado, si no hay un hombre, una mujer, un muchacho que le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque yo no quiero estar pecando y pidiéndote perdón, pecando y pidiéndote perdón. Eso es como el hombre que le traiciona a la mujer y le pide perdón, otra vez le traiciona y le pide perdón, y ya le lleva 1000 veces y 1000 veces le pidió perdón. Así venga con mariachi, así venga con la refrigeradora, la lavadora, cada vez ganas de darle con lo mismo. Una vez, 2 veces uno pueda, digo, puede ser que alguna entienda, pero no, pues que haga de eso un deporte, que haga de eso una práctica. Llega un momento que dice, no, hasta aquí llegó, chao, te fuiste. Si te vi, no me acuerdo, se murió. Hasta nosotros. Dios es santo. Para terminar, ¿para qué les he predicado esto? Quiero en esta mañana comprometerles en el Espíritu Santo y por Dios a que de aquí en adelante, todos los días, café, almuerzo y merienda, cada vez que te acuerdes, yendo en el bus, manejando, cocinando, haciendo tu trabajo, le pidas a Dios con súplicas y ruegos, con gran clamor y lágrimas, que te perfeccione, que arranque de ti la tentación, la capacidad de ser tentado, que te perfeccione para que seas fiel a Dios, no solamente externamente, sino internamente en tu corazón y en tu mente. Digo, si es que quieres ser perfeccionado, si quieres ser santo, si es que crees que Dios puede hacerlo, que Dios es todopoderoso para hacer eso. Si crees la palabra de Dios. Apréndete el Salmo 51. Y óralo todos los días. Pero no es que le recites a Dios para demostrarle que lo sabes de memoria. Es que tú vas y haces tuya cada palabra. Cada frase se la dices de una
otra forma, para que Dios vea tu temor reverente. Y a causa de ese temor reverente, te perfeccione. Sí, es posible. En Cristo todo lo podemos. Y Él puede hacer de nosotros gente santa y perfecta. Que es un proceso, estoy de acuerdo. Pero hay que comenzar ya. Y hay que buscar esa perfección. Día a día. Y desde ya declárate santo y perfecto. Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y creyendo en Él, pues llegaremos, alcanzaremos aquello que nos ha prometido. ¿Cuántos están conmigo en este propósito? Yo lo vengo haciendo, hermanos. Y les doy testimonio de que Dios sí responde. Yo no nací perfecto, yo también fui concebido en maldad. Fui formado en maldad dentro del vientre de mi madre y fui concebido en pecado. Yo también nací peleón. Yo también nací egoísta. Yo también he pecado y de todas las formas. Pero Cristo me atrajo. Y Cristo me va revelando su palabra. Y me va perfeccionando. No que lo haya alcanzado ya. Pero una cosa, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta. Para alcanzar aquello por lo cual fui asido por Dios. Para ser perfeccionado, como es Jesucristo, para ser conformado a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una imagen santa y perfecta delante de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre tus ojos allí. Cierre tus ojos. Que no sea una prédica más. Dios te ha hablado en esta mañana, ahora tú respóndele. ¿Qué le respondes? ¿Qué le dices a lo que Él te ha dicho? ¿Qué le dices a su propuesta? Él te propone que en estos días en que tú también estás en la carne, así como Jesús, que tú vayas delante de Él con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, pidiéndole que no seas metido en tentación, pidiéndole que te perfeccione, para no ser solamente santo por afuera, sino también santo en tu mente y en tu corazón. Y más aún si eres esclavo de un pecado. Hoy mismo ríndete ante Jesús y reconoce que tú no puedes dejar de pecar por sí mismo. Pero dile que tú sí crees lo que Él dice. Que si pones tu fe en Él, en Jesús, Él te perfecciona. Él arranca de ti esas cadenas y te hace verdaderamente libre, libre, para que ya no practiques más el pecado, para que seas libre de esa lengua de víbora, para que seas libre de ese resentimiento, para que te haga libre de cualquier forma de práctica de pecado, porque tú amas a Dios. Entonces respóndele a Dios y dile: Señor, yo quiero ser perfecto. Yo quiero ser perfecto, pero yo no puedo por mí mismo ser perfecto. Pero yo te creo. Yo creo tu palabra que dice que tú sí me puedes hacer perfecto. Porque nada es imposible para ti. Porque tu palabra dice que tú moriste en la cruz, un solo sacrificio para hacerme perfecto. Y no posicionalmente, sino en la práctica. Porque si antes, en el antiguo pacto, que era imperfecto, que era realizado solamente en la sangre, con la sangre animales de toros y machos cabríos, si en ese pacto tú exigías santidad externa,
¿Cuánto más ahora que estamos en un mejor pacto, realizado no con sangre de animales, sino en la sangre del Hijo de Dios? ¿Cómo no habremos mucho más y mucho mejor de ser perfectos? Ellos no podían, pero nosotros sí podemos, dice tu palabra. Y lo podemos en la fe del Hijo de Dios, en Jesucristo. Así que Dios, en esta mañana nosotros, no solamente en este momento y en esta oración, sino que de aquí en adelante, hasta que tú nos escuches, hasta que tú nos oigas, hasta que tú nos atiendas, vamos a hacer exactamente lo mismo que Jesús hacía. Y vamos a orar el Salmo 51 antes de pecar, para prevenir, no para lamentar. Y te vamos a pedir que arranques de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, la vieja naturaleza, el pecado, el viejo hombre, que lo mates y que nos resucites en una vida nueva, en una naturaleza nueva. Que crees en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Cambia nuestros corazones, cambia nuestras mentes. Que sea una mente limpia, un corazón limpio. Sí se puede, tú lo puedes hacer, Señor, porque nosotros hemos creído en Jesús y hemos depositado en Él toda nuestra fe y nuestra esperanza, reconociendo que nosotros no podemos por nosotros mismos en nuestras fuerzas, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros creemos tu palabra que dice que tú nos haces perfectos, y vamos a pedir de aquí en adelante, por el resto de nuestra vida, hasta que tú nos escuches, hasta que tú nos perfecciones, vamos a pedir que crees un corazón limpio en nosotros y que renueves un espíritu recto dentro de nosotros también, para agradarte, porque queremos agradarte. No te queremos ser fieles solamente por afuera, no queremos ser como los fariseos, te queremos ser fieles, santos y perfectos por adentro, y eso solamente lo logramos en ti, Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y también para crucificar nuestra vieja naturaleza, para que el hombre de pecado sea muerto, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias, Dios, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Aquí estamos un grupo de hermanos, Dios, que hemos entendido el mensaje y que vamos a incorporar en nuestras oraciones día y noche esta petición de que tú nos perfecciones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y nos vemos el próximo. Dios los bendiga a todos.